Hola, les habla el doctor Eric Rangel. Sean todos y todas bienvenidos a nuestro curso de Geopolítica Venezolana. En la clase de hoy vamos a abordar los conceptos fundamentales y la historia de la geopolítica. Es importante que todos conozcamos que geopolítica no es la contracción de geografía política, sino más bien es una ciencia referida a el estudio del Estado desde la perspectiva dinámica. Entonces vemos que este concepto geopolítica fue introducido por primera vez por Rudolf Schelling, un politólogo sueco que a inicios del siglo XX, en su obra El Estado como forma de vida, introdujo términos como ecopolítica, demopolítica y geopolítica, como su visión para demostrar las dinámicas y las interacciones entre los distintos actores estatales. Hoy, en el mundo complejo en el que vivimos, sabemos que no solamente se refiere a los estados, sino también a las instituciones internacionales y a todo este ecosistema que se va desarrollando a lo largo del tiempo entre un término clave: las relaciones de poder. Porque al hablar de estados, estamos hablando de entidades que están compuestas por tres elementos: población, territorio y ordenamiento jurídico. Esta población es la población que hace vida dentro del espacio del territorio determinado y se rigen por un ordenamiento jurídico que se han dado. Por lo tanto, el Estado, visto desde la perspectiva de Thomas Hobbes, es una entelequia creada por la sociedad para organizarse. Entonces, cuando hablamos del Estado, estamos hablando de una entidad superior a la sociedad. Y esta entidad nace del convenio, nace del compromiso social de autorregularse y organizarse. Entonces vemos cómo esta figura, que es el Estado, que Thomas Hobbes lo comparaba con el Leviatán, con esa figura bíblica, con ese monstruo apocalíptico que es el Leviatán, viene a integrar entonces en el ecosistema del sistema mundo, y cómo estas dinámicas entre estados se dan por relaciones de poder. Y allí es cuando vemos la diferencia entre geopolítica y geografía política, porque la geografía política es una visión descriptiva de los estados desde el punto de vista espacial. La geopolítica es una visión desde la ciencia política de la interacción. O sea, la geopolítica plantea una relación dinámica que puede ser armónica o de confrontación entre los estados. La geopolítica entonces incorpora aspectos y elementos históricos, geográficos y estratégicos. Nosotros tenemos que ver el aporte teórico de Yves Lacoste con su libro Geografía, un arma para la guerra, que sin duda alguna fue disruptivo en el momento en el que surgió. Pero además tenemos que pensar en el concepto de Clausewitz de que la política es la continuidad de la guerra sin sangre, o en términos de Mao Zedong, la guerra es la continuidad de la política con sangre. Entonces allí estamos viendo que el concepto geopolítico es un concepto dinámico porque nos habla tanto de las fronteras como de los recursos y elementos que tiene cada uno de los estados, cada una de las entidades que forman parte del sistema mundo. Es en los años 70 cuando la geopolítica como concepto toma una relevancia. Y toma una relevancia porque tenemos que ver el contexto de estos años. En los años 70 es cuando se da la crisis del petróleo, cuando se da el momento de ruptura y la OPEP decide cartelizarse y poner un precio estable a un recurso que es fundamental para la economía mundial. Entonces allí se dio la dinámica entre los productores y los consumidores de petróleo, y por lo tanto podemos comenzar a ver cómo la agrupación de estados en una organización como la Organización de Países Exportadores de Petróleo hizo
que ellos pudieran defender el precio de este commodity, de este elemento, frente a las pretensiones de los grandes consumidores. La geopolítica es, en esencia, una disciplina que va a permitir a los estudiosos, a los líderes, a los decisores, poder ver en su conjunto diversos elementos interdependientes entre ellos. Es fundamental para comprender la geopolítica tener conocimientos de geografía, de historia, de relaciones internacionales y ver cómo se dan las distintas dinámicas en momentos y situaciones. La política no es estática, la política es eminentemente dinámica y hay diversos factores, muchos de ellos politizados y otros politizables, que son determinantes para el momento de tomar una u otra decisión, ya que la geopolítica como herramienta debe servir es para guiar al decisor, para guiar a los líderes a la toma de las decisiones más acertadas en un momento determinado. Nosotros, desde la perspectiva bolivariana, con esta opción que hemos decidido, hacer una revolución pacífica y optar por un modelo de desarrollo socialista, un modelo de desarrollo propio que tiene como elementos base las potencialidades nacionales. Allí, desde el punto de vista geopolítico, entonces podemos ver la posición geográfica de Venezuela y las interacciones que tiene con las potencias de este mundo pluripolar que se ha venido configurando. Hoy, China, Rusia, India, Sudáfrica, Brasil forman parte de los BRICS como bloque político, histórico y económico. Venezuela ha decidido durante los últimos 25 años tener unas relaciones internacionales soberanas que rompieron con los cánones de aquel esquema de la Cuarta República, donde simplemente éramos una colonia de nuevo tipo de Estados Unidos. Entonces, en el nuevo mapa geopolítico, el comandante supremo Hugo Chávez adelantó una fórmula de integración basada en un modelo económico energético a través de Petrocaribe, del ALBA, pero también con principios de complementariedad entre los estados que estaban agrupándose. Por eso vemos el nivel superior de relación que logró Venezuela con Cuba, con Bolivia, con Nicaragua, y al mismo tiempo vemos cómo hemos venido desarrollando durante los últimos años con el gobierno del presidente Nicolás Maduro la diplomacia bolivariana de paz, que ha insertado a Venezuela en nuevas relaciones internacionales con potencias emergentes como Turquía, China, Rusia, India, pero también en un nuevo diálogo constructivo desde la OPEP a partir del relanzamiento de esta organización. Adicionalmente, las relaciones con Brasil, con México, que son potencias regionales de gran envergadura y crecimiento, sin dejar de mantener nuestras relaciones históricas de comercialización de recursos, entre ellos los hidrocarburos, con Estados Unidos y otros países de Europa, como el caso de las inversiones de España en Venezuela a través de Repsol o de Francia con Total. Allí vamos viendo cómo se va diversificando la relación de Venezuela también al tener relaciones con Malasia, con Vietnam, con países del África, donde nunca antes habíamos tenido relaciones y que hoy estamos viendo un dinamismo inusual gracias a esta nueva perspectiva país que viene impulsando la revolución bolivariana y este entendimiento del momento geopolítico que estamos viviendo. Entonces es importante, queridos participantes, que ustedes dimensionen este concepto y nos apropiemos de él para analizar la realidad global. Es necesario que veamos que los países se mueven por sus intereses nacionales. Los intereses nacionales se definen en el texto fundamental. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, nuestra Constitución de 1999, que es una de las constituciones más avanzadas del mundo,
porque nosotros no solo elegimos ir a una constituyente, sino que luego pasamos a la fase de elección de los integrantes de este cuerpo colegiado y finalmente decidimos y aprobamos el 15 de diciembre de 1999 el texto constitucional. Y es la Constitución bolivariana, desde el prólogo hasta el artículo 350, el que delinea cuál es el tipo de Estado que nosotros vamos a construir. El Estado bolivariano, el Estado revolucionario, tiene como principio la paz, la no proliferación de armas nucleares, tiene como principio el bolivarianismo. Y qué importante es la visión bolivariana de esta área del mundo. Bolívar, en su esfuerzo no solo de liberar estos territorios, luego convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá, que ya está a punto de cumplir su bicentenario, y en esa convocatoria, Bolívar, ya visionando los tiempos futuros, dijo que era clave que solo nos reuniéramos los iguales y que por lo tanto Estados Unidos no debía ser convocado a ese Congreso. Vemos como el padre libertador ya tenía una visión estratégica de lo que era conocido para el momento como Colombia la Grande, este territorio que sumaba lo que actualmente es Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Por lo tanto, tenía allí el libertador Simón Bolívar una visión de las potencialidades, de las fachadas que tenía este gran estado y de la importancia para el momento histórico que estaban viviendo y para los tiempos futuros. Por eso, participantes, el término geopolítica, a pesar de ser un término del siglo XX y que ha tenido un dinamismo significativo luego de los años 70, podemos aplicarlo a distintos momentos de la historia, cuando hacemos una revisión de la relación del territorio y de cómo se conectaban los diferentes estados. En una próxima ocasión vamos a estar conversando de la geopolítica venezolana para conocer a profundidad nuestra república, nuestras potencialidades y el rol que juega Venezuela en el siglo XXI.